Queridos estudiantes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Buenas Inge. tardes, Inge. Bien, vamos a comenzar nuestra clase. Estamos en el primer capítulo, Introducción a la Computación. Vamos a recordar lo que hemos hecho en la última clase. Hemos estado definiendo y viendo la diferencia entre las palabras de computación e informática, ¿verdad? Cuando nos referimos a computación, lo que tiene el interés con nuestra asignatura, está referido al conjunto de conocimientos, técnicas y formas de uso, ¿verdad? Habíamos dicho que informática es algo mucho más profundo, es por eso que tenemos la carrera, ¿no?, de ingeniería informática. Nuestra asignatura, ya sabemos, computación para ingeniería, en términos de que habíamos dicho que nos permita confrontar y dar soluciones al uso que vamos a tener con la computadora, ¿no? Y ya sabemos que lo vamos a tener por ahora y por el resto de nuestros días, ¿no es cierto? Habíamos definido el concepto de una computadora, que es cualquier dispositivo, y aquí está el detalle, ¿no?, que nos permita calcular. Habíamos visto las ventajas que tiene, ¿no?, el uso de la computadora, la información, la gran cantidad de información que podemos guardar, el hecho de reproducir, imprimir y así sucesivamente, ¿no? Bien, luego habíamos visto la parte de la historia, habíamos hablado en términos que data, bueno, se ha tenido una primera experiencia, habíamos dicho, con los telares del año 1725, ¿no? Y habíamos hablado del fracaso, ¿no?, que se había tenido de lo que correspondía al censo, ¿no?, que se había realizado del 80, que había tomado, para conocer los resultados, dicho, 7 años, ¿no? Es por eso que el año 89 se lanza un concurso y ahí es donde gana Hollerith. Y Hollerith habíamos mencionado que se había inspirado ciertamente en esta experiencia de las tarjetas perforadas de los telares, ¿no?, en Francia, que se había tenido. Entonces ahí habíamos visto esta gráfica, es así como se manejaba la información, ¿no?, a partir de estas tarjetas perforadas, ¿no? Bien, habíamos hablado de estas máquinas que nos permiten aquello, ¿no? Entonces habíamos hablado que estas tarjetas nos permiten manejar 80 columnas, por ende pueden ser letras, números, y a partir de esa codificación es que podemos mandar instrucciones, ¿verdad? Y como que en los inicios se mandaban o se programaban de esa forma, ¿no? Imagínense lo costoso que era al inicio, ¿no? Aquí nuevamente. Bien. Luego, en el caso... ¿Aló? En el caso de un CD... A ver, ¿me escuchan? Sí, Inge, se escucha. Miau. Bien, entonces, como estamos viendo la codificación o este hecho de saber, ¿no?, de manejar la información está en términos con y sin perforación, ¿no? Estamos hablando de manejar una codificación de 2, que podemos decir como 0 y 1. Y ciertamente eso con perforación y sin perforación es el caso que se da, por ejemplo, del manejo de un CD, que puede estar también representado 0 y 1, ¿no? Es por eso que cuando tenemos los CDs, ¿no es cierto?, alguna vez sí hemos tenido la oportunidad de ver, ¿no?, y de alguna información que hayamos quemado en nuestro CD. Entonces vamos a ver una cosa así medio que se destaca, ¿no es cierto?, de una forma brillosa. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que precisamente cuando lo que usamos la palabra se ha quemado, es precisamente que se han hecho ciertas perforaciones, ¿no?, microscópicas que uno tendría ahí. Y precisamente es la forma como es que se maneja la información basada en esa experiencia de lo que habíamos visto, las tarjetas perforadas, ¿ya? Entonces ya lo vamos a ir viendo con detalle. Bien, dos conceptos muy importantes de lo que es bits y de lo que es bytes, ¿ya? Vamos a diferenciar, vamos a ver, esto a veces se maneja, y vamos a ver cuán importante es manejar este concepto de los bits y bytes, ¿ya? Entonces, inicialmente vamos a ver
lo que representa un bits, ¿ya? Un bits es un 0 o un 1, ¿ya? Y viene justamente de la palabra en inglés binary digit, ¿no es cierto? Como podemos ver ahí. Por eso, bits, binary digit, ¿no? O sea, dígito binario o base 2, sus dígitos van del 0 al 1, ¿no? Entonces, en el sistema binario, ¿no? En el sistema binario, ya sabemos que está compuesto de ceros y unos. Bueno, en nuestro caso tenemos el sistema decimal y ya sabemos que va 0, 1 hasta el 9, ¿no es cierto? Para poder numerar. Pero en el sistema binario son ceros y unos. Y justamente bits representa esto, ¿ya? Esto es un bit y esto puede ser el otro bits, ¿ya? Ya sea un 0 o un 1. Si de repente coloco esta cifra así, entonces podemos preguntar cuántos bits tiene. Entonces observamos 2, 4, 6, 7 bits. Entonces habría 7 bits, ¿verdad? Entonces nos estamos refiriendo a cada uno de estos dígitos como bits, que pueden ser ceros o pueden ser unos, ¿no? Seguramente que hemos tenido la oportunidad que cuando se habla del tema computacional, siempre se habla de ceros y unos, y seguramente alguna vez nos hemos cuestionado, ¿y por qué? Ahora vamos a poder comprender ese aspecto, ¿ya? Un bit representa el estado de una señal eléctrica que puede ser 1, ¿ya? O un 0, estado bajo, ¿ya? Entonces, la computadora, nuestros dispositivos electrónicos, sabemos que funciona con energía eléctrica, ¿verdad? Una energía eléctrica, ya sabemos que se trata del movimiento de electrones, ¿verdad? O puede ser nuestro celular, tenemos una batería y en realidad cuando lo recargamos, entonces estamos teniendo, cuando lo estamos usando, el movimiento de electrones, ¿verdad? Todo se trata de el flujo de electrones, ¿verdad? Y podemos tener dos situaciones con relación a la electricidad, ¿verdad? ¿Cuáles son esas dos situaciones? Prendido o apagado, ¿verdad? O sea, hay presencia de electrones y no hay presencia de electrones, ¿no es cierto? Es por eso que con la electricidad no hay más, no hay tres, no hay cuatro, solamente hay dos situaciones, ¿no es cierto? Entonces que tendríamos electrones y no tendríamos electrones, ¿no? Entonces podríamos decir que cuando hay electrón, entonces que represente el 1. Nos podemos poner de acuerdo así. Entonces decimos, cuando hay electrones, el flujo de electrones, que sea el 1. Cuando no hay electrones, entonces que sea el 0, ¿verdad? Solo nos permite la electricidad esas dos situaciones, ¿verdad? No podemos hacer más. Es por eso que como la computadora está basada en la energía eléctrica, pues la codificación, ese hecho de comunicarnos con la computadora, ese hecho de darle instrucciones, ¿no es cierto?, a la computadora, así, puede ser como en este caso, tal cual habíamos visto esas tarjetas perforadas, con o sin perforación, ¿no? En este caso, con o sin electrón, ¿ya? Es por eso que nos basamos en el sistema binario. Es por eso que cuando vemos, ahora sí vamos a comprender, el tema de la computadora, por esa restricción de que la electricidad solo se puede presentar en dos estados, prendido o apagado, ¿no es cierto? Es por eso que las computadoras solo conocen el sistema binario, ceros y unos, ¿ya? Entonces, con él podemos representar dos valores cualesquiera, como verdadero o falso, abierto o cerrado, blanco o negro, norte o sur, masculino o femenino, rojo o azul, ¿verdad? Bien, lo mejor del sistema binario es que es un sistema simple que permite construir circuitos electrónicos para realizar operaciones matemáticas de una forma sencilla a través de circuitos elementales, ¿ya? Entonces vamos a ver que para tener la comunicación, para que la computadora entienda la instrucción que queremos darle, ¿no es cierto? Todo aquello
lo que va a procesar internamente la computadora, ese hecho de, por ejemplo, de darle una suma a la computadora de 5 más 8, de darle esa instrucción, entonces la computadora lo que hace internamente para poder procesar aquello, lo realiza a través de circuitos electrónicos, ¿verdad? Ya vamos a ver a detalle, pero adelanto que a través de los circuitos electrónicos es precisamente que procesa esa serie de bits y nos da un resultado, lo cual podemos verlo después en la ventana, ¿no es cierto? A través de un software, ¿no es cierto? El resultado. ¿Está bien? Bien, entonces por lo pronto que se quede este concepto. Cuando nos referimos a la palabra bits, nos estamos refiriendo al 0 o bien al 1, ¿no? Bits. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, el otro detalle que tenemos que tomar en cuenta es el concepto de byte, ¿ya? Byte proviene del inglés, ¿ya? De esta palabra en inglés, ¿sí? Que significa mordisco, ¿ya? O sea, mordisco de información. Como la cantidad más pequeña de datos que un ordenador podría morder a la vez. A ver, veamos, ¿a qué se refiere? Un byte son 8 bits juntos, por ejemplo. Miren, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dígitos, ¿verdad? Y como son ceros y unos, podemos decir son 8 bits, ¿ya? Entonces, este conjunto total es lo que lo llamamos byte, ¿ya? Entonces, esto es un byte, ¿ya? Entonces, byte es una agrupación de bits, ¿ya? Bits es solamente un dígito y nada más, ¿de acuerdo? Entonces, byte se usan para describir la capacidad de memoria de una unidad o el espacio de memoria que ocupa un archivo, ¿ya? Vamos a ponernos de acuerdo y como que cuando veamos bibliografía, y así tiene que ser, cuando nos referimos al byte, vamos a utilizar la B mayúscula. Y cuando nos vamos a referir al bit, va a representar la B minúscula. ¿De acuerdo? Y eso tiene que estar claro. ¿Ya? Entonces, cuando nos referimos en términos de capacidad de memoria, ya vaya a ser, por ejemplo, el pendrive, puede ser, por ejemplo, el caso de un CD, de un DVD, ¿no es cierto?, de un disco duro, entonces vamos a utilizar bytes, ¿ya? Bytes. El computador no manipula bits individualmente, sino que lo que trabaja es byte por byte, ¿ya? Entonces el trabajo, vamos a ver esto con detalle, el trabajo es byte por byte. Byte, en tanto, es una representación de información conformada por bits y está formado por 8 de ellos. 7 de información y uno adicional de control. Bien, un detalle. Sabemos que esto también no ha sido a la primera, de decir que un byte represente 8 bits, ¿ya? Pasa lo siguiente. Cuando tenemos una nueva tecnología, ¿no es cierto?, entonces hay una disputa fuerte, ¿no es cierto?, inicialmente, ¿no? Y en un cierto momento sale una ganadora y se ponen de acuerdo. Es así que al principio, cuando se tenía que considerar esta información de lo que era byte, ¿no? Había unos que, bueno, decían que byte sea 7 bits. Otros decían, bueno, que un byte sea 8 bits. Pero algunos dicen, ¿por qué 8 bits? Que sea 9 bits, ¿ya? Hubo una pelea, ¿no es cierto? Cada fabricante, desde su punto de vista, ¿verdad? Bueno, hasta que al final, después de tanto tiempo, ¿no? Se ponen de acuerdo. Dicen lo siguiente, que el ganador, y se ponen de acuerdo, y esto es el estándar, ¿ya? El estándar en términos de que 8 bits representa un byte. Pero aquí tenemos que diferenciar. Aquí la palabra octeto. Un octeto sí o sí tiene 8 bits. Sí o sí.
Pero cuando nos referimos a la palabra byte, no necesariamente, ¿ya? No necesariamente son 8 bits, ¿ya? Esto puede variar, puede cambiar. Pero sí, en términos de un acuerdo en general, se ha adoptado como estándar que un byte tenga 8 bits. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se habla de velocidad de transmisión en Internet, por ejemplo, no da lo mismo decir 100 kilobits por segundo que decir 100 kilobytes por segundo. La segunda cantidad es 8 veces mayor que la primera. A ver, ¿a qué nos referimos con eso? Habíamos dicho cuando se trata de memoria, ¿no es cierto? Cuando se trata de memoria, entonces conviene trabajar en bytes. Pero cuando se trata de velocidad, este es muy importante en el caso del Internet. Entonces, mire, y esto es cuestión de lógica en el sentido siguiente. Si tú vas a hacer un marketing de vender algún producto, ¿no es cierto?, de Internet en términos de velocidad de repente, ¿no? Entonces, como sabemos que un byte, ya sabemos que un byte, por el estándar, tiene igual 8 bits, ¿verdad? Entonces, si yo voy a ofrecer algún producto, ¿no es cierto?, no me va a convenir, por ejemplo, de decir, mira, yo te doy una velocidad de un megabyte segundo, ¿verdad? Yo puedo ofrecer al mercado y decir, mira, yo te ofrezco un megabyte por segundo, pero no va a faltar alguien mucho más vivo me diga, y a la gente les ofrezca, mira, hermanito, yo te voy a ofrecer 8 megabits por segundo. Sabemos ya de antemano que estos dos valores son iguales, ¿sí o no? Porque un megabyte tiene 8, ¿verdad? O sea, multiplicado por 8. A ver, pregunto, los clientes, ¿cuál van a preferir contratar? ¿El de 1 megabyte o el de 8 megabits segundo? Los 8 megabits segundo. Sí, excelente respuesta, ¿verdad? Sí, tienen toda la razón. Todas las personas, porque no han pasado computación para ingeniería, ¿verdad? ¿No? Mucha va a decir, "Oh, mira, aquí es 8 megabits por segundo. Mira, el tuyo apenas 1 megabyte por segundo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, para el que no tiene esta noción que ahora lo estamos viendo, ¿no? Aparentemente parece que esto tiene más velocidad, ¿no? Pero ahora que nosotros ya sabemos, digamos, es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ese es por eso muy importante el concepto de diferenciar byte y diferenciar bits. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que en términos de velocidad de Internet, por ejemplo, se utilizan los bits. ¿Ya? Entonces, la información que ustedes van a encontrar, por ejemplo, que les estén ofreciendo, ¿no? De alguna institución que se dedica a aquello, entonces va a estar trabajando en bits. ¿Ya? Entonces, aparentemente parece bastante la velocidad, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que dividir entre 8 y ya sabemos, ¿no es cierto? Bien, ¿qué más? Los bits son generalmente para describir, como decíamos, velocidades de transmisión. Cuando se trata de velocidades, ¿no es cierto? Velocidades de transferencia de información, ¿ya? Ceros y unos, entonces tratamos con los bits. Entonces, al contratar una conexión ADSL 512 kilobits por segundo del ordenador, recibirá datos a una velocidad máxima de 64 kilobytes por segundo en recepción de datos. A ver, ¿a qué nos referimos con aquello? Lo siguiente. Algunos debemos tener internet en la casa, ¿verdad? ¿Qué velocidad nos podría compartir? ¿Qué velocidad tienen en la casa? A ver, los de repente alguien que tenga Dentel. Inge, ¿Sí? buen día. La verdad es que los planes de internet son engañosos, Ajá. porque te dicen en el contrato que, digamos, te van a suministrar 20 megabytes por segundo, digamos.
Ahora te pero pregunto, ellos dicen pregunto, ¿es megabyte o megabits? megabits. Exacto, ahora sí, Ajá. ya sabes la diferencia, ¿no? Megabits por segundo. Y solo, digamos, dependiendo a tu conexión, solo te llega hasta el 70% de eso. Exacto. Eh, sí, acertado lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que estaría pasando? ¿Por qué aquello? ¿No? Y cierto, y entiendo que nos sentimos mal todos, ¿verdad? En términos de que no se está cumpliendo lo que el acuerdo, ¿no? Bueno, todos sabemos, y esto seguramente lo estamos viviendo en lo siguiente, tenemos ciertas antenas, estamos hablando de las señales, ¿no? Para los móviles, ¿no? Tenemos estas antenas, ¿no es cierto? Y con lo que están abasteciendo estas antenas está llegando con un cierto ancho de banda, ¿no es cierto? Para atender un máximo de algo. Seguramente que muchos hemos debido experimentar lo siguiente. Antes, yo recuerdo que eh, no había problemas, o sea, realmente yo podía navegar ahí con el celular y de repente me daba el lujo, ¿no es cierto?, de revisar, o inclusive de ver un video en YouTube. Pero hay situaciones, especialmente en ciertos lugares, ¿no es cierto?, donde ya no puedes disfrutar de aquello. ¿Y qué es lo que pasa? Que precisamente hoy en día, especialmente con esta pandemia, muchos han aprendido el manejo de Internet, algo que tal vez antes no lo hacían, ¿verdad? Entonces, todas estas personas están consumiendo, ¿no es cierto?, bastante, ¿no?, de lo que es el uso de información. Entonces, en un momento esto se va a saturar, por supuesto, ¿no? Porque tiene un límite, ¿no es cierto? Justamente les comento, y esto también seguramente les va a pasar en algún momento, ya esto es parte de lo que es este conocimiento, que es muy importante para nuestra vida práctica. Hace poquito les comento que yo estaba haciendo una transferencia económica, ¿no? Vía internet, y de repente estaba en un lugar, ¿no es cierto?, y justamente donde conocemos aquí en La Lanza y Jordán, ¿no? Todos sabemos que es la tierra de los abogados y todo el mundo sabemos que ahí está con internet, por supuesto, llamando y muchas cosas, ¿verdad? Y como que la cosa tardaba y de repente, gracias a Dios, recordé estos conocimientos que ahorita les comparto, ¿no es cierto? Y dije, ajá, lo que está pasando es que aquí está saturado, ¿no? Estamos saturando el ancho de banda y justamente me fui a otro lado, ¿no es cierto? Donde no había muchas personas, así como ese lugar. Entonces, también seguramente en el otro lugar había otra antena, ¿no es cierto? Pero no estaba tan saturado como esto. Y dicho y hecho, querido estudiante. Hice la misma operación y listo, la respuesta en cuestión de segundos, ¿no? Aquí de repente hasta no iba a proceder, ¿ya? Entonces, hoy en día es un aspecto que ya tenemos que tomar en cuenta, estudiantes, ¿no? Entonces, es por eso que muchas veces, y esto ya de antemano, yo, por supuesto, ustedes que están ahora con computación para ingeniería, alguien cuando el día que estemos dando examen, ¿no es cierto?, diga, ingeniero, mi velocidad está bien baja. Yo creo que uno, ya sabiendo este concepto y sabiendo que vive un lugar de repente, que en la hora pico, en el momento que va a dar examen, sería locura pues dar examen ahí, ¿verdad? Hasta corro el riesgo de que algo me pase, ¿no es cierto? Entonces me iré por ese día un esfuerzo, por ese examen, porque es importante, porque tengo que demostrarle al docente cuánto yo sé y merezco aprobar, pues ese día haré un esfuerzo y me iré a otro lado, ¿no es cierto?, donde tenga el ancho de banda, de un primo, un pariente, alguien, ¿verdad? Entonces, de esa forma, este concepto de saber cuán saturado es muy importante, ¿no? Bueno, y todos sabemos que a una cierta hora del día, por supuesto, esto va a estar, especialmente cuando uno llega a la casa, ¿no es cierto? O en la mañana, todo el mundo va a ir usando, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener un pico en términos del uso de la cantidad de bits que se tenga ahí, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos estratégicos en términos, ya sabiendo que estas cosas ocurren, ¿no? Entonces tendremos que eh, seguramente considerar ese aspecto en ciertos horarios, haremos lo que realmente tengamos y requerimos de un ancho mayor de velocidad, ¿no? Pero ciertamente, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Cuando se, estas empresas venden los servicios de Internet? Es que lo que pasa, y desgraciadamente como aquí lo que interesa es una empresa privada, dinero,
Entonces ellos saben que de repente aquí máximo, ¿no es cierto? Podría de repente abastecer para 100 personas, ¿no? Con el internet, ¿no? Y que estas personas no van a tener problemas, ¿verdad? Por el ancho de banda que tienen. Pero ¿qué es lo que muchas veces puede pasar? Puede pasar que ellos de repente contratan 150, 200 personas, es por eso que hay la saturación. Eso sí que no está bien, ¿verdad? No está bien, ¿no? Entonces, recuerdo que cuando yo me estaba suscribiendo a Entel, afortunadamente en ese entonces decían solamente tenemos un espacio para 2 personas más. Y afortunadamente ahí me inscribí porque más bien estaban velando ese aspecto, ¿no? Pero bueno, hay otras entidades que de repente no estén velando ese aspecto. ¿Qué me importa? Listo, lo importante es tener la mayor cantidad de clientes y listo, ¿no es cierto? Entonces también por ello es importante saber elegir qué empresa, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que podría estar pasando. Sí, lo ideal sería que lo que nos ofrezcan y que lo que sería el 100% del tiempo se dé esa velocidad, pues, ¿no? Pero pasa esos percances. ¿De acuerdo? Ese es el mundo, ¿no? De lo que corresponde al Internet. Bien, pero como siempre, y felicidades, usted seguramente han debido enterarse de un grupo de, bueno, sabemos que la unión siempre es la fuerza, ¿no es cierto? Ha habido un gran reclamo contundente, ¿no es cierto? Fuerte en términos de ese reclamo. Y era verdad que en Bolivia pucha, la velocidad era baja y además uno de los servicios más caros, ¿no es cierto? Que ya ahora ya es como un servicio básico, ¿no es cierto? Que se requiere y gracias y daremos gracias a las personas que a través de las redes sociales se han hecho escuchar. Es por eso que esa presión ha hecho que el gobierno, y seguramente que ustedes nos hemos enterado, ya han tenido unas conexiones directas, ¿no es cierto?, a partir de la costa en Perú, ¿no? Y es por eso que ha mejorado en gran manera, ¿no?, lo que era la velocidad de Internet. Pero si esto ocurre, siempre la unificación, ¿no?, ayuda, ¿no?, a tener estas mejoras que estamos viendo. ¿Ya? No sé si alguien quiere comentar, decir algo al respecto de ese punto. Bien, entonces tenemos ahí cuando estamos contratando los servicios de una empresa, entonces nos ofrecen, ¿no?, un referencial de una velocidad, entonces ya sabemos que se está refiriendo en términos de bits, ¿ya? En términos de bits. Bien, ya habíamos dicho, se usa la minúscula para describir los bits y se usa la mayúscula para describir los bytes. Es el acuerdo y esa es la forma como se usa, ¿no? La transmisión de datos por Internet requiere recibir 2 bits de inicio y fin por cada 8 datos útiles. Así hacen falta 10 bits para recibir 8 de información solicitada. Este factor unido a variables como la pérdida de paquetes de información, calidad de la línea, congestión de redes y servidores, convierte el rendimiento verdadero de la línea en una ciencia inexacta, ¿ya? Aquí también estamos viendo una razón por la que mencionaba su compañero, ¿no? En términos que no se ve ese como 100% lo que nos están ofreciendo, ¿no? En general, una regla bastante acertada para calificar de buena una conexión a Internet mediante ADSL, bueno, ahora ya no ADSL de fibra óptica, ¿no es cierto?, es que alcance con regularidad al 80% de la velocidad máxima, ¿verdad? Entonces, por estas situaciones que si uno cuenta de la velocidad ofrecida, el mayor o igual al 80%, entonces podemos estar tranquilos, felices, ¿no es cierto? Bien. Hemos hablado de que un byte y un octeto no son lo mismo, ¿no? Mientras un octeto siempre, hemos dicho, siempre va a tener 8 bits. Un byte contiene un número fijo de bits, bueno, que no necesariamente sabemos que es 8, ¿no? Solo es, ya hemos dicho, por el acuerdo del estándar, ¿no? 8. En los computadores antiguos, el byte podría estar conformado por 6, 7, 8, 9 bits, lo que les contaba, ¿no? Bueno, hoy en día la inmensa mayoría de los computadores y en la mayoría de los campos, un byte tiene 8 bits, ¿no? Un acuerdo de un estándar. Bien, ahora hablemos de lo que es el código ASCII, ¿ya? ¿Alguien ha escuchado del código ASCII? Bien. Lo siguiente, vamos a suponer la palabra, la palabra hola, ¿ya? La palabra hola.
Bien, en el mundo tenemos una variedad de lenguajes, ¿verdad? Todos sabemos la variedad de lenguajes. Entonces, para que yo me comunique con una persona, digamos, la otra persona hable inglés y yo hable solo español, ¿no? Y yo quiero comunicarme con esta persona, ¿no es cierto? Con esta persona. Entonces, para yo poderme comunicar con esta persona, sé que si yo no sé inglés voy a estar en problemas, ¿no es cierto? No me va a entender, ¿no es cierto? Y es posible que él me va a decir algo y no lo va a entender. Lo único que tal vez vamos a hacer entre los dos va a ser usar señas, ¿no es cierto? Una sonrisa por aquí y una sonrisa por allá, ¿no es cierto? Él me entenderá algo, ¿no es cierto? Bien, pucha, realmente el inglés es súper importante, ¿no, queridos estudiantes? A ver, les voy a contar aprovechando de una experiencia. Cuando yo estaba haciendo el posgrado allá en Europa, justamente estaba en Bélgica y recuerdo una vez, la Gran Plaza es uno de los lugares turísticos más visitados allá en Bélgica, en Bruselas, ¿no? Y recuerdo que, bueno, me gustaba porque es muy bonito ese lugar, ¿no? Los edificios, realmente cada que tenía libre estaba por allá, ¿no? Y recuerdo que una oportunidad vemos a una persona, no sé, la verdad no sé de qué país sería, ¿no es cierto?, de Europa, pero el detalle es que cero, cero de inglés, cero. Y realmente se acercaba a las personas así con una desesperación, ¿no? Varias personas por ahí. Y bueno, yo entre ellas, ¿no? Y nos acercamos intentando entender qué quería y se le veía la desesperación y nos daba pena, ¿no es cierto? Agarraba una cosa así, señas, que no sé qué. Realmente, y todas las personas que estaban ahí alrededor con ganas de ayudar, ¿no es cierto? Y la verdad es que o sea, realmente no se sabía qué hacer. Realmente daba una impotencia y un dolor, ¿no? De verle así. Y de verdad es que en ese momento me di cuenta que realmente cuán importante es el idioma del inglés. Como dicen, es un idioma así internacional, ¿no? Porque la fortuna es que a todos, de alguna forma en los colegios europeos, africanos y en general, ¿no? Reciben un inglés básico, ¿no? De colegio y te pueden entender, ¿no? Si algo necesitas, ¿no? Entonces, realmente hay que dar ese paso, ¿no? Que de estudiantes del inglés. Entonces, vamos a suponer una persona, ¿no? Que quiero comunicarme y no puedo. Entonces, y él tampoco me va a entender. Entonces, ¿cómo es que me voy a poder comunicar entonces con esta persona? ¿Cómo? ¿No? Entonces, tiene que haber algo que nos relacione entre los dos, ¿no es cierto? Algo que sea común, ¿no es cierto? Algo que sea en común para podernos entender. ¿Está bien? Entonces, si esta persona sabría un poco de español, entonces pues ya sabemos como ahorita nos estamos comunicando, pues la comunicación es pues una maravilla, ¿no es cierto? Porque estamos hablando algo en común entre los dos, ¿no es cierto? Para podernos entender, ¿no? Algo en común. Bien, cuando nosotros estamos aquí y por aquí nuestra computadora, ¿no es cierto? Y queremos comunicarnos con nuestra computadora, una PC, ¿no? Queremos comunicarnos. Entonces, ¿cómo yo me puedo comunicar con la computadora? Yo hablo el español, ¿no es cierto? El español, ¿no? Pero la computadora, ¿cuál será su idioma? ¿Qué me dicen? Es lo que se llama el lenguaje de máquina, ¿no? Ese es el idioma que maneja la computadora, el lenguaje de máquina, ¿no? ¿Qué es el lenguaje de máquina? Pues ya lo hemos visto. Él solo entiende ceros, ceros y unos, no hay más, ¿verdad? A través de un byte, solo entiende eso. Entonces, yo que hablo español, entonces, ¿cómo me puedo comunicar con la computadora? Entonces, puede pasar lo siguiente. Entonces, de repente, puede ser de que tenga un idioma en común o puede ser una persona que sea la traductora, ¿no es cierto? La traductora.
O sea, esta persona tiene que saber tanto lo que es el español como lo que es el inglés, ¿verdad? Entonces, si esta persona habla los dos idiomas, entonces, pues, me va a permitir esta persona comunicarme, ¿no es cierto? Entonces, puedo comunicar a través de alguien intermediario. Entonces, ¿cómo es que yo me puedo comunicar entonces con la computadora? ¿No? Entonces tengo que tener algo en común, algo que me permita, ¿no es cierto?, esta relación que estamos viendo. Y bueno, ¿y qué es aquello que nos va a permitir? Precisamente lo que se llama el código ASCII, ¿ya? Este código ASCII, su labor es como si fuera lo que estamos ahí viendo, como si fuera el traductor, ¿ya? Ese papel estaría trabajando el código ASCII, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Qué es el código ASCII? ¿Ya? Lo siguiente, a ver, lo siguiente. Entonces, hemos hablado en términos de que, de lo que se refiere, ¿ya? Eh, Inge no se escucha nada. ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Todo este tiempo no se estaba escuchando. No, Desde que Inge. anotó bytes, Inge. Cuando hablé de bytes. Sí, desde que empezó a escribir bytes, desde ahí ya no se escucha nada. Ah, ya, ya. Muchísimas gracias. Me van a hacer, por favor, puede ser por algunos percances técnicos que se desconecte. Inmediatamente, por favor, me hacen conocer, ¿ya? Muchas gracias. Entonces, estaba diciéndoles lo siguiente. En el caso de los bytes, que hemos dicho que en términos de estándar son 8 bits, ¿no es cierto? Esto van desde el 000 hasta 111, ¿no? La pregunta es, desde ahí hasta este último, ¿cuántos bytes habría? Sería el 1, este es 2, 3, ¿y esto cuánto sería? Entonces, les comento que hay una fórmula, ¿ya? Para poder determinar cuánto hay, está en estos. Como estamos hablando del sistema binario, entonces utilizamos el valor 2 y, y a un exponente que va a representar el número de dígitos, que en este caso es 2 elevado a la 8. De esa manera, utilizando ya esta ecuación que estamos viendo ahí, podemos determinar la pregunta que les hacía, ¿no? Por tanto, 2 elevado a la 8, ¿cuánto nos daría? 256. Muchas gracias. Entonces, 256, ¿ya? Entonces, a ver, y si fuera un byte, ¿ya? Elevado a la 7, ¿cuánto sería ese valor? 128. 128. Muchas gracias, ¿ya? Entonces, inicialmente, algunas empresas, como bien decía, se trabajaba el byte
que tenía 8 bits, entonces teníamos 128, pero hoy en día tenemos 250. ¿A qué se refiere eso de este valor que acabamos de sacar? Lo siguiente, ¿ya? Entonces, yo tengo que ponerme de acuerdo con la computadora, ¿no? A través de un código ASCII, ¿ya? Entonces, en el español yo utilizo, por ejemplo, la letra A mayúscula, ¿no es cierto? Quiero que esta computadora, cuando yo apriete mi teclado, la letra A mayúscula, quiero que él sepa que estoy introduciendo este A mayúscula y coloque en la pantalla ese valor del A mayúscula, ¿no? Entonces, la computadora, ¿cómo es que va a interpretar? Pues precisamente el código ASCII correspondiente. ¿Me explico? Entonces, el código ASCII, ¿no es cierto? Ya les presento aquí, ¿ya? Entonces, se pone de acuerdo y dice lo siguiente. Cuando yo tenga, por ejemplo, me voy a inventar de repente este dígito que sea 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 4, 6, 8, ¿no? Este byte de 8 bits, cuando yo coloque así, ¿qué va a significar? ¿No es cierto? Entonces, a ver, esto es también para poder comprenderlo mejor como lo que es el código Morse. ¿Alguien ha escuchado el código Morse? Sí, ¿no? Es a través de unos golpes que uno realiza, ¿verdad? Si yo no sé nada del código Morse, alguien va a golpear, por más que golpee las 1000 y unas veces, no le voy a entender, pues, ¿no ve? Pero si yo estudio y conozco este código Morse, ¿no ve? Yo voy a poderle comprender a cualquier persona que se esté comunicando a través del código Morse, ¿no es cierto? Pero para yo entenderle, tengo que dominar este código Morse, ¿verdad? Entonces, la computadora para poderme comprender, ¿no? Entonces voy a utilizar un código, ¿verdad? Y este código que la computadora tiene que saber ya de antemano es el código ASCII, ¿ya? Entonces, de tal forma que cuando yo mande esta señal 01000001, la computadora ya sepa que estoy hablando de la letra A mayúscula, ¿ya? Cuando yo coloque eso, ya sepa la computadora que estoy hablando de la A mayúscula. Entonces, para ello el código ASCII, ¿no? Representa lo siguiente, representa, estamos observando, ¿ya? Letras en mayúscula, ¿ya? Que va hasta aquí, letras en mayúscula. Vamos a ver letras en minúscula, ¿ya? Vamos a ver también lo que corresponde a lo que son todos estos caracteres, ¿no? Que estamos viendo, estos números, ¿no? Que van a representar, ¿ya? Y también a través de esto podemos enviar lo que corresponde a ciertas instrucciones para imprimir, por ejemplo, ¿no? Un salto de línea. Todo esto tenemos 256, como bien ustedes han calculado, ¿no es cierto? 256, ¿no? Combinaciones de dígitos donde cada una de ellas va a representar algo. Y para eso tenemos esta tabla, ¿no? Que son 256, ¿no? Donde está toditas denotadas, ¿no? Que va, aquí podemos ver, desde el 00 hasta el 255, ¿ya? 01, 02 y así sucesivamente como estamos observando ahí. ¿De acuerdo? Bien, entonces esto ya la computadora se sabe y de esa forma ya nos podemos comunicar. A ver, entonces, cuando yo a través de un CD que voy a poner en la computadora y quiero mandarle la letra A, ¿no es cierto? La letra A. Entonces, la letra A, ¿cómo va a estar quemada en mi CD? Entonces, de esta forma, ¿no? Vale decir, aquí estamos viendo, esta es la letra A, ¿verdad? Entonces va a ser el 0 sin perforación, perforación, sin perforación, sin perforación, sin perforación, 3, 4, 5. Sin perforación, sin perforación,
aquí sí una perforación, ¿ya? Entonces, cuando yo ponga al lector del DVD, entonces lo que va a leer, aquí hay perforación, ¿no es cierto? Aquí no hay perforación, aquí hay perforación, no perforación, no perforación. Ah, lo que me está queriendo decir aquí el usuario con esta codificación, me está dando la letra A. Entonces, lo que va a hacer si es botar en la pantalla, entonces ya la computadora está viendo y nos va a reportar a la letra A, ya sea para imprimir, ya sea por mostrar la pantalla, lo que tendríamos guardado en el CD. ¿Se comprende? Es por eso que en el caso de un CD hay que tener mucho cuidado porque ahí es un conjunto de bits, ¿no? Cuando quemamos, es por eso una raya y listo. Hasta ahí perderíamos mucha información, ¿no? Es prohibido, ya sabemos, en los CDs las rayas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en esa raya se han perdido muchos bits. Es por eso que no lo va a poder entender algunas, ¿no? ¿Ya? Ahora, por ejemplo, la palabra hola. Ya, aquí tenemos la palabra hola. Ya. Pregunto, la palabra hola, ¿cuántos bytes tiene? La palabra bytes, ¿cuántos bytes tiene? 32, Inge. Ahí hay que diferenciar entre bytes y bits, ¿verdad? Entonces, cada letra es un byte, ¿ya? Esta es otro byte, otra es otro byte, ¿no es cierto? Y esta otra es otro byte, ¿ya? Entonces, estamos hablando de 4 bytes, ¿no es cierto? La palabra hola tiene 4 bytes, ¿está bien? Y la pregunta, ¿y la palabra hola cuántos bits tiene? Excelente, 32 bits, ¿ya? 4 bytes, 32 bits, ¿ya? Así que si por internet yo quiero transferir esa información, qué sé yo, de mi PC a mi celular, ¿no es cierto? Entonces va a depender de esta velocidad que tenga, ¿no es cierto? De la velocidad. O de repente quiero enviar a través de un correo electrónico, a través de WhatsApp. Entonces, si quiero enviar esta palabra a alguien de repente que quiero saludarle, hola. Entonces, estoy enviando ¿cuántos? 32 bits que estaría enviando, ¿no es cierto? Entonces, no es nada, ¿no es cierto? Enviar porque si tu ancho de banda, por ejemplo, estamos hablando, me han dicho, de 12 megabits por segundo, decimos 12, a ver, veamos esta palabra, 12 megabits por segundo, ¿no? La velocidad de Internet. Entonces, ¿cuántos bytes? A ver, pregunto, ¿cuántos megabytes tiene megabyte, en mayúscula, ¿no? Tiene 12 megabits por segundo. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Dividir o multiplicar por 8? Dividir. Exacto, muchas gracias. Tenemos que dividir 12 entre 8, ¿no es cierto? 12 tengo que dividir entre 8. ¿Y eso cuánto da? Muchas gracias, 1.5 megabytes. ¿Ya? Entonces digo 1 y ya está. Se ha transferido 1.5 megabytes, ¿no? En ese segundo. A ver, pero mega, ¿qué significa mega? Seguramente nos acordamos, mega significa millón, ¿no es cierto? Entonces, un mega significa 1.000.000 de bytes, ¿no es cierto? Un mega, un megabyte tiene 1.000.000 de bytes. Y si tengo 1,5, entonces tendré 1.500.000 bytes sobre segundo. Vale decir,
En un segundo, si yo estoy trabajando al 100%, pues algo que es utópico, ¿no? Pero bueno. Cuando digo 1, entonces, ¿cuántas letras soy capaz de enviar? Miren, 1.500.000 letras, porque cada letra, ¿no? Representa un byte. Entonces, a esa velocidad puedo enviar en un segundo 1.500.000 bytes. En un segundo. ¿Se imaginan? Entonces, enviar 32 bits o enviar 4 bytes, pues no es nada, ¿no es cierto? A la capacidad que tiene de enviarse. ¿Está bien? Entonces, eso representa los bytes, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ahí es donde se juega el código ASCII, ahí donde interviene el código ASCII para podernos comunicar con la computadora. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya está. ¿Qué más? Entonces, ASCII es el acrónimo de inglés que significa, ahí tenemos American Standard Code for Information Interchange, ¿no? Código estándar estadounidense para el intercambio de información. Por ejemplo, la memoria del ordenador no almacena la letra A, ¿ya? Pero sí números en binario, ¿ya? Entonces, lo único que ya hemos dicho, que nuestra computadora lo único que conoce son ceros y unos, ¿ya? Entonces, toda información se va a guardar en términos de ceros y unos, ¿ya? Toda la información, que es lo único que entiende la computadora, ¿no? Por lo cual es necesario un código para la correspondencia de la letra A. Esta correspondencia se da a partir del código así como hemos visto. Es un método para una correspondencia entre cadenas de bits y una serie de símbolos alfanuméricos y otros, como hemos visto, ¿no? Entonces, cuando el usuario presiona una tecla, la A mayúscula, por ejemplo, la computadora no lo sabe, pero a través de circuitos electrónicos convierte esa posición en un carácter compatible ASCII, ¿no? Y de esa manera puedes visualizar la pantalla que es la letra A mayúscula la que presionamos, ¿no? La memoria de un ordenador guarda toda la información en formato digital. No hay forma de almacenar caracteres directamente. Cada uno de los caracteres tiene un código digital equivalente y es lo que se llama el código ASCII. Este código nació a partir de reordenar y expandir el conjunto de símbolos y caracteres y utilizarse en aquel momento en telegrafía por la compañía Bell, ¿no? Fue creado en 1963 por el Comité Estadounidense de Estándares, ¿no? En un primer momento no solo incluía letras mayúsculas y números, pero en el 67 se agregaron las letras minúsculas y algunos caracteres de control, formando así lo que se conoce como de Estados Unidos, ¿no? United States, del CAS, ASCII. Este conjunto de solo 128 caracteres contenía todo lo necesario para escribir un idioma inglés. Correspondía a bytes de 7 bits. Saben que inicialmente habían empezado con 128. Entonces, vale decir que un byte correspondía a 7 bits. Entonces ya sabemos que 2 a la 7 solamente nos permitían 128 caracteres, instrucciones y todo aquello, ¿verdad? Pero habían visto que esto no era suficiente, han dicho, no nos alcanza. Es por eso que lo han desechado y de ahí es lo que han tomado 2 a la 8. Y eso es lo que manejamos y es eso que nos da la posibilidad de manejar 256 caracteres, ¿no? Y no nos olvidemos que en ese entonces tampoco estaban tomando en cuenta nuestro querido ñ minúscula y ñ mayúscula, ¿no es cierto? Así que ha sido una gran presión, es por eso que ahora también está considerado afortunadamente el ñ que nos caracteriza a los que hablamos el español, ¿no? A ver, la ñ alt, veamos 164, ¿dónde está? Ups, aquí no está, a este lado, vamos a ver. Era 164, miren, aquí está. El ñ minúscula y el ñ mayúscula. 164, 165, ¿no? Ya se toma en cuenta ahí, ¿no? La ñ. En 1981 la empresa IBM desarrolló una detección de 8 bits, miren, recién el año 81, ¿no? Para incluir caracterizaciones como nuestra querida ñ, ¿no? Sin saberlo, lo utilizamos todo el tiempo, cada vez que utilizamos algún sistema informático, pero sí lo que necesitamos es obtener algunos de los caracteres no incluidos en su teclado. Se usa con la combinación de ALT. A ver, ¿cómo va esto? A ver, una pregunta de cultura general, queridos estudiantes. Alguna vez seguramente hemos tenido algún percance de eso. Alguna vez hemos ido a una computadora, a un internet, ¿no es cierto?
Y casualmente y suele pasar un teclado en inglés. Y justo buscamos lo clásico, el arroba, para colocar nuestro correo electrónico. Pregunto, ¿cómo resuelven eso? Exacto. Entonces seguramente hemos utilizado de memoria el Alt 64, ¿verdad? La pregunta, ¿y de dónde viene este número 64? ¿De dónde? Y esto tenemos que saberlo por cultura general, ¿no? ¿Verdad? Este hecho de saber esto, seguramente que a muchos de nosotros, ¿no? Nos ha resuelto muchos problemas, ¿verdad? De encontrarnos un teclado, un amigo nos presta su portátil, desde que nos pide el contraseña y estamos en problemas si esto no lo manejamos, ¿no? Y miren, viene del código ASCII, ya es. El 64 está aquí. Esto va del 0, hemos dicho, hasta el 255, que son los 256 caracteres, ¿ya? Porque el 0 se toma como 1, 2 y así, ¿ya? Entonces, lo que corresponde al 64, aquí está, el arroba, ¿de acuerdo? El 64. Ahora, seguramente quien va a hacer esto alguna vez les ha pasado que justo necesitan la A minúscula con tilde. ¿Les ha pasado? O la E con tilde, o la I con tilde, ¿no? El inglés, es decir, el español no más que nos hacemos tanto lío que se debería desaparecer ya de usar estas tildes. Bueno, ni modo, ¿no? Y necesitamos colocar el bendito A con tilde. Entonces, ¿qué hacemos? Pero nuevamente, ¿no? El código ASCII nos va a permitir resolver, ¿no ve? Entonces, y para usar el código ASCII es Alt más, ¿ya? Un cierto valor numérico que le va a corresponder a lo que es el A con el tilde, ¿ya? En este caso le corresponde al 160, ¿ya? Al 160, el I es el 161, el O es el 162. Esto, por favor, nos vamos a aprender de memoria, ¿ya? Y esto el 163, ¿ya? No sé por qué, no sé cuál es la razón, pero el E nos han enseñado, E, I, O, U, esto debería ser, ¿no? Pero lastimosamente al E es el Alt 130, ¿ya? Y el resto como lo estamos viendo, ¿ya? Una forma de acordarnos, una forma que yo me acuerdo es que como que esto fuera la I, ¿no ve? Como si fuera la I, ¿verdad? Entonces de ahí me acuerdo que el 161 tiene que ver con el I, ¿ya? Y por detrás, bueno, lo que viene adelante, el O y el U, ¿no? 62, 63. Y luego el A con 160, ¿no? Esto se parece al A, ¿no? 160. Y el E, bueno, que sale de esto, ¿no? 103. Eso nos vamos a aprender de memoria para la siguiente clase, ¿ya? Por favor. Voy a preguntar a cualquiera de forma aleatoria. Le voy a decir, a ver, O con tilde. Entonces me tiene que decir Alt 162. ¿De acuerdo? Bien, aparte de eso, una de las que se usa bastante también es lo que viene la barra baja, también es necesario, ¿no? Que es el Alt 95, ¿ya? Entonces nos vamos. Bueno, el ñ también es algo que tenemos que aprender, que algo que suele suceder con frecuencia, ¿ya? Entonces el ñ minúscula es el 164 y el mayúscula 165, ¿de acuerdo? Entonces esto todos, por favor, de memoria, ¿ya? Memorizar para la siguiente clase. Voy a preguntar a cualquiera, ¿ya? Memorizar para la siguiente clase. Esta es una forma de ayudarles porque no saben cuándo lo van a necesitar esto, ¿ya? Y si algo se olvidan, lo único que ustedes van a colocar en internet, en el San Google, código ASCII, ya saben, ¿no? Código ASCII y les va a aparecer en gráficos, en lo que son las imágenes, N de esta tabla. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es más si alguna vez necesitan, lo imprimen y cuando necesiten cualquier letra, carácter especial o algo, listo, le dan una mirada y ya con el antes respectivo ya resuelven, ¿no ve? Especialmente con esos teclados que nos traerían dolor de cabeza. Todo está en este código ASCII, dos puntos, punto y coma, menor, mayor, ¿no es cierto? Todo, 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 lo que nos podamos imaginar, ¿ya?
la computadora no hay más, solo conoce esto nada más. Mire, y aquí hay caracteres especiales, por ejemplo, vamos a ver, para retroceder, ¿no? El retroceso con el backspace que alguna vez usamos, ¿no? Aquí está. Mira, el retroceso había sido el Alt 08, el retroceso, ¿no? A ver, nueva línea, el Enter cuando apretamos había sido el... Si alguien no quiere apretar el Enter, pone Alt 10 y les va a salir nueva línea, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, aquí hay de todo, todo. Para imprimir, a ver, vamos a... También hay uno que lo han... bueno, hay que buscar. ¿Ya? Entonces, de esa forma nos sirve el código ASCII. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, queridos estudiantes? Muy bien. Queridos estudiantes, entonces lo que hoy hemos visto los conceptos de bits y bytes, ¿verdad? Hemos visto que los bits se utilizan en velocidad de internet y bytes se utiliza en términos de la memoria, ¿no es cierto? De los dispositivos ahí. Eso lo vamos a profundizar en la siguiente clase, ¿ya? Son conceptos claves e importantes que nos van a permitir comprender mucho más lo que es el funcionamiento de la computadora, ¿ya? Muy bien, como siempre, queridos estudiantes, un placer, un gusto tener esta oportunidad de compartir con ustedes. Tengan una linda tarde, un buen fin de semana y nos estamos viendo la siguiente clase. ¿Ya? Hasta luego, muchas bendiciones para todos. Gracias, Inge. Hasta luego. Listo, gracias, Inge. Hasta la siguiente semana. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego.